estén muy bien. Hoy estamos aquí para darles la bienvenida a esta reunión de jóvenes de los sábados. Y pues queremos platicarles tantito sobre la amistad, así que vamos a empezar leyendo unos versículos que están en Eclesiastés 4. Bueno, vamos a empezar desde el 9. Dice, más vale dos que uno, pues es mayor provecho que tiene en su trabajo. 10. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta, pero hay de aquel que está solo, pues no habrá quien lo levante. 11. Además, si los dos se acuestan juntos, uno al otro se calientan, pero uno solo, ¿cómo lo va a calentar el calor? Y 12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y además, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Sí, entonces pues se nos hacen unos versículos bien padres porque sí pueden reflejar lo que puede significar en tu vida una amistad. Así que los animamos a crecer en buenas amistades. No solamente es buscarlas, sino construirlas día a día y pues también hacer un buen amigo. Entonces la verdad es que no hay nada como tener el respaldo de una oración de un amigo cuando te pasa algo, tener un amigo a quien correr cuando algo te pasa bueno, tener un amigo con quien desahogarte, con quien contarle lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces los animamos a crecer en esa parte de su vida porque siempre va a ser de bendición tanto para uno como para el otro. Entonces pues un amigo es el que ora por ti, un amigo es el que siempre está ahí para ti, un amigo es aquel que a pesar de que no te entienda, él va a intentar ver por tu corazón y por defender eso, que a lo mejor tú estás en una etapa en la que tú no puedes, pero esa persona como desde afuera se puede dar cuenta, ¿no? Entonces la verdad es que siempre es bueno, siempre es de bendición. Pues también podemos ver cómo Jesús era amigo de sus discípulos, ¿no? También, entonces ahí tenemos como un gran ejemplo y pues ya solo eso era el mensaje. Bueno, y vamos a orar por la reunión de hoy. Padre, gracias Señor por un día más de vida, porque nos permite estar aquí, Señor, unidos en un mismo espíritu, Padre Santo. Te pido que nos bendigas, Señor, que bendigas el que va a predicar hoy, los que van a tocar alabanza, Señor. Bendice a todas las personas que estén escuchando esta prédica, Padre bendito, que sea de por mucha bendición, Señor. Que también bendigas a las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye, bye. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me
me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. ¿Quién soy yo para que el gran me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en mí, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre Soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. en tu Casa, Dios, sitio para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices quién soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices quién soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices quién soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices quién soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices quién soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices quién soy. Si yo soy quien dices quién soy, si yo soy quien dices quién soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio en paz.
¿Cuántos años vivieron los hijos de Israel en Egipto? A. 340 años. B. 500 años. C. 430 años. O D. 250 años. La respuesta es 430 años. Y podemos encontrarla en Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Recibo un fuerte abrazo de parte de mi esposa y de mi parte, de mis hijos, de aquí de nuestra casa. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios y juntos aprender de tanta maravilla, de tanta revelación, de tanto poder y vida que hay en la palabra. Es un gusto haber escuchado a tantas personas que me apoyan, que nos ayudan a seguir creciendo dentro de la congregación. A Javier, a Billy, a tanta gente que nos ha apoyado, a Pepe, a todos ellos, a Megan, a Miguel. Gracias por todo su apoyo, es una bendición. El servicio al cuerpo de Cristo es realmente una bendición. Y es algo de lo que hoy quiero hablar. Dios me ha puesto en mi corazón muy fuerte el seguir hablando acerca de los principios básicos, escucha bien, acerca de cómo establecer su reino en nuestras vidas. Son principios del reino. Hoy vamos a hablar de algo muy importante acerca de esto. Es básico en la vida de cualquier persona que quiera seguir creciendo en la fe, que quiera seguir aprendiendo de Jesús y que quiera ser una bendición activa ahí donde tú te encuentres. Vamos a leer, vamos a ir a Marcos 10, por favor, acompáñame. Marcos 10, 35. Marcos 10, 35. Dice: entonces Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, Señor, que tenemos juntos aquí a tu alrededor, Señor, escuchando tu palabra, porque la palabra eres tú, Señor. Palabra que nos da vida, palabra que nos hace crecer, palabra que nos revela la verdad, palabra que nos da libertad para poder cumplir el propósito que hay en nosotros de tu parte, de lo que se ha establecido desde tu mismo corazón. Y queremos, Señor, que esta palabra tenga vida en nosotros, que caiga en una tierra fértil en nuestro corazón y que dé fruto, Señor, abundantemente de acuerdo a tu voluntad y propósito en nosotros. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. Muy bien, pues es una parte de la vida de Jesús con todos sus discípulos en donde claramente vemos cómo pensamos, ¿verdad? O sea,
Jesucristo, lo que vino a hacer a nuestras vidas, lo que vino a hacer en este tiempo y lo que lo sigue haciendo ahora a través de su Espíritu Santo en nosotros, es un cambio radical en nosotros. Es un cambio de cultura, es una transformación de nuestra mente, es una transformación de nuestro entendimiento, totalmente diferente a lo que hemos sido enseñados. Y cuando nosotros adoptamos, cuando nosotros hacemos vivo esa palabra en nuestra vida, se genera una bendición increíble a nuestro alrededor, para nosotros y para los demás. Es algo maravilloso e increíble. El reino de Dios, ¿qué es? No es comida ni bebida, dice su palabra, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Cómo obtenemos esas tres cosas? Que es el reino de Dios. El reino de Dios es el modus vivendus de cómo tú y yo vamos a encontrar el verdadero significado a nuestra vida. Vamos a encontrar un propósito. Vamos a encontrar la forma de ser lo que tenemos que ser de acuerdo a lo que ha sido establecido en nuestra vida. Porque tu vida y mi vida no la compramos, nos fue dada. Y nos fue dada con un propósito eterno. Pero hasta que no nos encontramos con Jesús, con su precioso Espíritu Santo, porque así ha sido establecido desde la voluntad del mismísimo trono de Dios, que es Dios Padre, no vamos a poder nosotros encontrar ese propósito hasta en ese momento. Por eso nuestra vida ha sido muy confusa, a veces nos hemos deprimido, a veces no encontramos el motivo de nuestras vidas, pero cuando nos encontramos con Jesús y su palabra, entonces esa palabra y esa palabra de vida y esos principios básicos del reino dan un sentido a nuestra vida. Y entonces, al hacer lo correcto, que es la justicia, que es lo primero que nos da el reino, nos hace hacer lo correcto, lo que debemos de hacer en nuestra vida, nos da esa paz, porque estamos haciendo lo que Dios espera, y al final nos da un gozo en el Espíritu, que es lo que nos da vida, y es lo que nos hace fuertes, y es lo que nos da ánimo a seguir adelante. Y vemos aquí cómo vamos a ir estudiando cómo lo que va aconteciendo con esto. O sea, es increíble cómo la palabra, yo estoy asombrado siempre porque cada vez que la leo me doy cuenta que no hay un punto o una coma de más o de menos. Siempre hay un porqué. Siempre tenemos que estar, bueno, ¿por qué pusieron esto? ¿Por qué fue escrito esto? ¿Por qué Dios permitió que solamente este párrafo fuera hasta aquí? ¿O por qué agregaron este? Este no tiene nada que ver. No, todo tiene que ver. Exactamente todo tiene un porqué y refleja lo que está diciendo la persona, o más bien lo que la persona es y cómo lo está diciendo, y también nos refleja de cómo Jesucristo, en este caso, que es el centro mismo de la palabra, cómo habla, cómo se expresa y qué es lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. Vamos a ver, fíjense, al principio, ¿qué vimos? Dice, se acerca estos dos cuates, ¿verdad? Hombres como tú y como yo, reflejan lo que somos, o mujeres y hombres en este mundo. Dice, Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Cuántos no somos así? Dios, haznos lo que pedimos, danos esto. Al no conocer a Dios o saber que existe un Dios, pensamos que es un Aladino por ahí que está para conceder nuestros deseos, ¿verdad? Pero no es así. Dios es Dios, es el Todopoderoso, es el Creador del cielo y de la tierra, y es el que dicta cómo deben de ser las cosas, no a nuestros deseos. Entonces dice, queremos que nos hagas esto, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Incluso cuando tenemos una circunstancia difícil en nuestra vida, o que deseamos algo, ¿a poco no? Ahí estamos orando. Estamos orando y estamos pidiendo lo que queremos que nos haga. Pero no es así. Tenemos que incluso pensar en que siempre, en todo momento, como discípulos de Jesús, tú que eres joven y que estás
adquiriendo sabiduría a muy temprana edad. Es padrísimo, te felicito por ello. Que estés aquí presente, o si estás viendo la grabación a destiempo, no importa. Aprender de la palabra es lo que te va a dar sabiduría. Y como joven necesitas saber que más que ser víctima de las circunstancias, eres una parte activa en la mano de Dios. Queremos a veces que nos dé cosas Dios, cuando lo que tenemos que hacer es nosotros ver qué podemos ofrecer. Más bien aventurado es dar que recibir, dice la palabra. Entonces, queremos que Dios haga lo que queremos. No es por ahí. No es como dijo Juan y este otro cuate. Y luego, incluso le puse aquí una nota: queremos que cambie a todos los demás, pero que no cambiar nosotros mismos, ¿verdad? Queremos que cambie las circunstancias. Si tenemos un mal trabajo, queremos que nos dé otro trabajo. Si tenemos, incluso cuando estamos chicos, tenemos una familia, bueno, ¿por qué no nos dio Dios otra familia? Y estamos a veces más metidos en lo que queremos que Dios cambie en nuestras circunstancias, en vez de pedir lo que nosotros necesitamos para poder ser contribuidores de bendición ahí donde Dios nos puso. Después sigamos, vamos a ver qué es lo que más dice aquí. Dice, Jesús les dijo: ¿qué queréis que yo os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿cómo les dijo? En el 38, no sabéis lo que pedís. No sabemos pedir. Dice la palabra de Dios en otro versículo que no sabemos pedir, que no se nos da porque no sabemos pedir. O sea, no pidamos acerca de las circunstancias, pidamos en la fortaleza que Dios nos tiene que dar, en el conocimiento pleno de por qué esas circunstancias, en la sabiduría de Dios, para saber entender los tiempos de Dios y saber entender cuándo tenemos que actuar de una forma, cuándo tenemos que actuar de otra y cuándo debemos de esperar y de tener paciencia, porque ese tiempo de espera nos va a dar a nosotros, ¿qué crees? Sabiduría y entendimiento. Nos va a dar un crecimiento personal que nos va a ayudar a entender los tiempos de Dios, y cada vez vamos a ser en Él más sabios y más entendidos. Necesitamos lo que creemos que necesitamos, es lo que queremos, por eso lo pedimos, pero pedimos más. Creemos que cambiando las circunstancias exteriores seremos más felices y estaremos bien, y no es así. Nunca será la solución cambiar las circunstancias. Siempre será la solución entender el propósito divino de Dios y ser una parte activa en esa circunstancia, una bendición activa en esa circunstancia para nosotros y para los demás. Eso es establecer el reino de Dios. La virtud del Padre es agradable para quienes entienden los tiempos. La virtud es más importante si lo que nos hace vencedores vienen de Dios. Dios quiere que cambiemos nosotros. Dios quiere que cambiemos nosotros y ser una bendición activa en lugar de recibir la bendición de manera pasiva. O sea, queremos que nos den bendiciones, pero nosotros no cambiar. Cuando nosotros tenemos que decir, ¿qué hago aquí, Padre? A ver, está todo esto desordenado. ¿Cómo te ayudo a ordenarlo? Falta amor en esta persona. Ok, dame amor, Señor. Haz de mí que crezca ese amor tuyo y esa forma de ver tú las cosas para yo verlo de esa forma a esta persona y poder llegar a él. Y poder llegar a esa persona que tal vez es como es y me está afectando, pero ¿cómo contrarresto yo esta situación siendo de bendición para él? ¿Qué harías tú, Padre? ¿Qué harías tú? Fíjense, hay otra parte donde dice, y los otros se enojaron, los otros 10, ¿sí se acuerdan? Vamos a leerlo. Dice, bueno, le estaba diciendo Jesús, ellos dijeron, podemos, dijo Jesús, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando oyeron
cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. O sea, refleja la cultura con la que vivimos. Normalmente cuando tú abres tu corazón y dices lo que necesitamos, lo que quieres, normalmente nos enojamos, ¿verdad? Nos enjuiciamos unos a otros y decimos, ay, o sea, ¿cómo pides eso? ¿Cómo estás esperando eso? No, es que así no es Dios. No, es que así no debe de ser. No. Jesucristo nos veía con una compasión increíble y nos decía con un amor entrañable. Nos decía, miren, ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo Jesús habló, diciendo, en este mundo hay quienes tienen autoridad y se enseñorean de ellos, pero no será así entre vosotros. Yo me imagino, cuando yo estaba leyendo este versículo, yo me estaba imaginando, o el Espíritu Santo, no lo sé, me estaba revelando el tono con el que Jesús lo estaba diciendo. Pues no será así entre vosotros, con un amor, con una paciencia, con un, ¿qué te puedo decir? Con un amor de Padre, en donde nos estaba diciendo, hijos míos, esto es lo que rige el mundo, pero ustedes no, ustedes van a ser diferentes en mí. Y el enojo de los otros 10 reflejaba lo que entre ellos era. Había un celo, una contienda siempre, pero no se veían superiores. Se sentían ellos superiores en vez de sentirse menores al servicio de los demás. El enojo de los otros 10 mostraba un problema cultural. Piensan que son mejores que los que se atrevieron a pedirle a Jesús. Abrir nuestro corazón es reconocer que necesitamos de Él. Cuando tú abres tu corazón a Él en oración, cuando tú abres tu corazón a Él, cuando te acercas a tu pastor o a un líder, una persona de Dios, y Él te aconseja en amor y con la palabra en la mano, está bien que lo hagas. ¿Por qué? Porque estás diciendo, me falta esto, no sé cómo hacer esto en esta circunstancia, ¿cómo debo hacer? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo pedir? Y entonces vas a recibir el oportuno socorro de parte del Espíritu Santo, porque va a ser iluminado el entendimiento de tu pastor o de tu líder, y tú vas a encontrar la verdad y vas a encontrar el camino para poder ser una bendición activa en esa situación que tú traes, ya sea para tu propia vida o para la de los demás. Y después Jesucristo enseña cómo es el mundo actual. Dice aquí, mas Jesús llamándoles les dijo, ya una vez que se habían enojado, yo creo que lo vieron ahí que andaban ya con contiendas y le estaban regañando a este cuate de Juan y Jacob, le dijo, a ver, vengan, el mundo, dice Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Fíjense, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y después dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Jesucristo estaba diciendo, ok, entiendo por qué se pelean, entiendo que han aprendido que aquí se enseñorea en base al nivel jerárquico que tienen, o el nivel adquisitivo que tienen, porque pues tienen dinero, tienen poder y pueden hacer lo que quieran. Pero no es así. En el reino de Dios debemos de sentirnos inferiores ante los demás y buscar cómo te ayudo, cómo te apoyo. No importa lo que este mundo piense, va en contracultura de este mundo. Pero cuando tú y yo ejercemos la palabra viva en nuestras vidas, hay un poder sobrenatural y hay un propósito eterno. Aquí no se trata de yo ser mejor que los demás o yo ser más que los demás. Aquí de lo que se trata es de establecer el reino de Dios en toda persona que tenemos a nuestro alrededor y crecer nosotros en ese mismo servicio para poder seguir adquiriendo mayor sabiduría y mayor revelación de lo que es Jesucristo en nosotros,
y admirarnos más de su preciosa y perfecta voluntad y de cómo te vas a dar cuenta de cómo el Espíritu Santo honra al Padre, el Espíritu Santo honra al Hijo honra al Espíritu Santo, el Hijo honra al Padre, el Padre honra al Hijo y el Padre honra al Espíritu Santo. Y es una cultura de honra, de servicio y de amor que es inagotable y es increíblemente admirable todo eso que pasa. Y esa es la cultura del reino. Eso es lo que ellos tres nos vienen a enseñar a nosotros y quieren moverse a través de nosotros para seguir alcanzando más vidas. Jesús enseña cómo es el mundo actual. Puestos altos, menos servicio cuando debe de ser al revés. Jesús en su amor nos dice lo que seremos en Él. Siervos llenos de compasión, siervos llenos de amor, siervos llenos de un poder sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento y que lleva el reino a tanta gente que al ser tú un instrumento divino de Dios, haciendo viva la palabra suya en tu vida y en mi vida, podemos admirarnos de lo que Dios hace en las demás personas, que ese es el propósito principal, que es una de las virtudes preciosas del precioso Espíritu Santo que nos lleva a ser más que vencedores en Él. Jesús explica que la virtud de servir es un legado que nos identifica como discípulos suyos, porque al final dice, ¿cómo dice? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, o sea, diciendo, yo no les doy ese ejemplo, yo no me enseñoreo con la autoridad que tengo. Imagínate que Carlos Slim y Ken, gobernante de este mundo lleno de poder, no, él es mucho más arriba. Dice, si yo no les doy ese ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesucristo vino a mostrar el amor del Padre. Jesucristo vino a no a enseñorearse de lo que Él era, sino a servir. Explica Jesucristo que la virtud de servir es un legado que Él mismo nos dejó. Es una identificación del reino. Nosotros podemos entender que cuando tenemos esas ganas de ayudar a alguien, es porque el Espíritu Santo nos está invitando a decir, ora por él. Todavía no le hables, tal vez todavía no está preparado, pero ora por él, ora por él. Y sobrenaturalmente Dios abre, quita esas barreras y abre el camino para que entonces se genere una circunstancia en un tiempo determinado para que tú le hables a esa persona de ese tesoro tan grande que tenemos, que es el Espíritu Santo en nosotros. A mí me ha pasado muchas veces, gente que me ha atacado directamente, gente que incluso que me ha querido correr de los trabajos que Dios me ha dado, y de repente me he puesto a orar por esa gente y de repente llega una circunstancia, un momento en los que ellos mismos se acercan conmigo y abren su corazón y yo me quedo, ¿qué onda con este cuate? Le empiezo a hablar de Dios y ya cuando acuerdo yo, ya le estoy ahí hablando de Dios, y después de que termino de hablar y todo eso y de orar por él, yo me quedo, qué increíble, ¿cómo es posible que este cuate o esta persona haya abierto su corazón conmigo? Qué padrísimo. Pero no es esa circunstancia contraria hacia mi vida de esa persona, jamás me imaginé en mi vida natural que yo pudiera ayudarle a él. Al contrario, ¿verdad? Mejor te olvidas de él y te sales, te vas. Pero no, hay un propósito eterno y lo he vivido varias veces y es increíble lo que Dios hace, porque es Dios. Yo no, yo nada más digo, pues vamos a orar, Señor, y después viene la bendición para él porque conoció a Jesús o ella, y para mí porque me asombro de lo que Dios hace y cómo es su amor. Fíjense, en Apocalipsis 13, acerca de ahorita lo que estoy hablando, dice Apocalipsis 13, versículo 7, dice, además se le permitió a la bestia, o sea, el espíritu que anda morando en este mundo, hacer guerra contra el pueblo santo de Dios.
y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado, y todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. ¿Sabes? Vamos a tener que soportar la persecución. Y la persecución significa muchas de las cosas que vienen en Apocalipsis, es el libro de la revelación, pero hay un gran engaño de Satanás, del demonio, de los demonios en nuestras vidas. Pensamos que esta situación va a ser futura, pero no. Hay mucho significado en Apocalipsis que estamos viviendo actualmente. Y no porque ya haya empezado el Apocalipsis, sino porque en cada vida hay una persecución contra nuestras propias vidas para no seguir creciendo en Cristo Jesús. Tu vida, mi vida y en toda la vida de la gente que está anhelando aprender más de Dios, va a haber una persecución. Y esa persecución viene de las personas que tenemos cerca, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Hay una persecución, pero con paciencia, dice su palabra, debemos de permanecer fieles a lo que hemos sido enseñados. Aquí en Apocalipsis nos enseña, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. ¿Sabes? Servir es un principio básico para establecer el reino de Dios en la vida, en nuestra vida y en la vida donde nos tocó vivir. El servicio es una virtud innata del Espíritu Santo, que entre más servimos, entre más dispuestos estemos para orar por esas personas que tal vez recibimos mucha contrariedad en nuestra vida o tenemos sufrimiento, orar. Pero orar pidiendo sabiduría y entendimiento para saber cómo actuar. Orar para la liberación de esa persona. Orar para que esa persona reciba la revelación del amor de Dios en su vida y que nos dé a nosotros la sabiduría para poder entender cómo debemos de orar por esa persona o esas personas y permanecer fiel pagando bien por mal, aunque nos hagan mal, honrar sus vidas y honrar sus vidas, porque vamos a padecer persecución, pero entre más nos atacan, más oramos y más damos bien por mal. Y entonces, como dice nuestro pastor Augusto, la palabra de Dios es infalible. No hay poder divino, no hay poder o ley física o ley sobrenatural que pueda contra lo que ha sido establecido con la misma boca de Jesucristo. La misma boca de Jesús, en donde dice, tienen que hacer esto, sirvan a los demás, no esperen ser servidos, no esperen recibir como una bendición pasiva. Sean ustedes una bendición activa y lleven el reino de Dios, padezcan persecución y van a ver cómo el reino de Dios va a ser establecido porque cumplen mi palabra. Eso es lo que debemos de entender. No buscamos el reconocimiento del hombre ni de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no depende de nosotros. O sea, no es que nosotros nos hayamos esforzado. Depende de que lo que ya Dios ha depositado en nosotros, lo activemos y digamos, Señor, para esto fui hecho y lo voy a hacer. ¿Me explico? O sea, a veces pensamos que no tenemos algo para poder hacer tal o cual cosa. No, ya lo tienes. Pero hay que pedirle a Dios y al Espíritu Santo de Dios que podamos entender que ya lo tenemos, porque Dios nos ha dado un dominio propio para poder ser de bendición para los demás. Lo que pasa es que nos hace falta valor y debemos de decir, Señor, que yo pueda hacer esto con el valor que ya me has dado.
porque ya me lo diste, porque me has capacitado para yo poder enfrentar esta situación. Pedir bien es lo que también tenemos que hacer en esa oración. No pedir para que cambie las circunstancias, sino, Señor, decir, Señor, que corran ríos de agua viva en mi interior. Ríos de agua viva que se reflejen en amor, en perdón, en compasión, en tantas cosas que tengo que hacer contra esta situación, porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra la persona, sino contra potestades de maldad en las regiones celestes, dice su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir en contra de todo ese mal con el bien que Jesús ha depositado en nosotros. Eso es pagar bien por mal. Apocalipsis revela que cada día padeceremos persecución, pero debemos permanecer. Él es fiel para cumplir lo que prometió, porque ya nos ha capacitado, ya nos ha dado lo que necesitamos para salir adelante. Por ahí hemos escuchado, ¿verdad?, una frase que dice que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ando investigando por ahí, dicen que esta frase se inventó por ahí de 1864, con un tipo ahí religioso, pero al ver la palabra, no es de 1860 y tantos. Esto Jesucristo lo estableció hace ya más de 2000 años. O sea, Jesús lo dijo. Jesús fue el que lo dijo. Es una ley natural, es como la ley de la gravedad. Tenemos que aprender a servir, que es un principio básico. Así que si tú quieres seguir siendo discípulo de Jesús, si yo quiero seguir siendo discípulo de Jesús, el servicio es una parte clave en nuestras vidas. Tenemos que saber que somos una parte activa, no pasiva. No eres víctima de las circunstancias. Eres un agente de cambio en esas circunstancias, en donde ya has sido empoderado con la palabra, en donde ya has sido, ya tienes las aptitudes necesarias, pero tienen que ser reveladas a tu vida a través del escudrimiento de el entendimiento de la palabra, para que sea revelado que efectivamente ya has sido empoderado para hacerlo. Servir a Dios es dejar que el Espíritu Santo, fíjate, muestre la gloria de Jesús en nosotros. Servir a Dios es dejar que el Espíritu Santo muestre la gloria de Jesús en nosotros. Mostrar perdón, compasión, animar a los demás, nos convierte en una bendición activa que honra a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo de Dios, quien mora en nosotros. El servicio. Vamos a estar hablando los próximos sábados acerca de estos principios básicos de cómo ser una bendición activa ahí donde tú te encuentras, ahí donde tú estás, y que veas el poder sobrenatural de Dios en tu vida y que te asombres junto con todo el cuerpo de Cristo, porque así somos, un pueblo asombrado de las maravillas de Dios. No de que abre el mar, porque eso está padrísimo, ¿no? Pero de que cambie corazones como cambió el corazón de Moisés, de que cambie corazones como le pasó a Juan el soñador, a José el soñador, perdón, de que cambie corazones como cambió el de Pedro, como cambió este de Juan y de los hijos de Zebedeo, de Juan y de Jacob. Tú dices, qué increíble. O del mismo Pablo, que tanto escribió con un corazón duro. Es increíble, eso es maravilloso. Y tú y yo estamos en esa lista. Nos vamos a maravillar de cómo Dios ha cambiado nuestros corazones para llevar bendición donde no la hay. Pero el principio básico es estar dispuesto a servir, a ser un agente de cambio, a no pedir bendiciones pasivas con un Dios chiquito, sino ser parte de una bendición activa con un Dios grande que pueda hacer grandes milagros en tu vida y en la vida de las personas que tienes alrededor. Asombrémonos juntos de lo que Dios puede hacer en nosotros y en los demás. Dios te bendiga, te amamos mucho, te mandamos un fuerte abrazo, mi esposa y yo y mi familia, que te amamos mucho. A seguir creciendo en el Señor. Amén.